operaciones fiduciarias en general, en primer término están autorizados a operar los bancos, las entidades financieras y la Agencia Financiera de Desarrollo. Y por último, las empresas fiduciarias. Entonces ahí tenemos 4. Tenemos los bancos en general, las financieras, la Agencia Financiera de Desarrollo y las empresas fiduciarias. Para que esas empresas fiduciarias puedan operar, debe cumplir con algunos requisitos. Uno de los requisitos, por supuesto, es el de constituirse en sociedades anónimas. Segundo, tener los accionistas bueno, hoy día ya ustedes saben que las sociedades anónimas tienen una exigencia legal de que las acciones al portador se convirtieron en acciones nominativas. Y eso es un proceso ya concluido, ya cerrado. Pero de todas maneras, se exigía para aquellas empresas que iban a operar, la empresa fiduciaria, de constituirse en sociedades anónimas con las acciones nominativas, que tenga el capital suficiente como para entrar a operar, que tenga la infraestructura tanto desde el punto de vista técnico como también estructural desde el punto de vista físico, a los efectos de poder llevar adelante un negocio fiduciario. Pero finalmente, ¿qué es el negocio fiduciario? En el negocio fiduciario, según nuestra ley, puede existir realmente lo que es propiamente el negocio fiduciario o el encargo fiduciario, que son dos cosas. En primer término, cuando va a haber un negocio fiduciario, significa que va a existir una transferencia, un fideicomiso. Va a haber una transferencia de los bienes. Y esa transferencia de los bienes deberá hacerse, por supuesto, por la formalidad requerida. Y si es encargo fiduciario, se rige por la ley del mandato, lo que significa que es simplemente un mandato donde el fiduciario deberá cumplir con las instrucciones emitidas por el poderdante o por el mandante. Pero en el caso del fideicomiso, significa que debe existir una transferencia de todos los bienes. Si existe una transferencia de todos los bienes, entonces debe hacerse de acuerdo a la formalidad que exija la transmisión de esos bienes. Por ejemplo, si se va a establecer una fiducia sobre bienes inmuebles, entonces eso debe hacerse por escritura pública e inscribirse en la dirección de los registros públicos. Si se va a hacer sobre automotores, lo mismo. Y si se va a hacer sobre buques, aeronaves, etcétera, lo mismo deberá inscribirse en los registros correspondientes. Si se va a hacer sobre bienes muebles, bastaría hacer con el consentimiento, perfeccionar con el consentimiento de las partes. Ahora, ¿qué es el fideicomiso? Según la definición legal, el fideicomiso es un contrato por medio del cual una de las partes, que es una persona física o jurídica, transmite los bienes al fiduciario para que éste cumpla con el fin propuesto. Entonces, el fin propuesto puede ser la entrega de los beneficios al beneficiario. Entonces, aquí tenemos originalmente un contrato que está integrado por 3 personas.
Uno es el fideicomitente o constituyente. Fideicomitente o constituyente. El otro es el fiduciario, que va a ser la empresa financiera, banco, financiera o empresa fiduciaria. El fiduciario. Y el tercero va a ser el beneficiario. El beneficiario o fideicomisario. El tercero que va a recibir los beneficios del negocio fiduciario. Puede recibir, y este es un punto muy importante, objeto de muchas preguntas, puede recibir el beneficio el propio fideicomitente o constituyente, puede ser el propio beneficiario, o una tercera persona que va a estar definido, tercera o terceras personas, puede ser varias personas, la persona beneficiaria, que va a estar definido en el contrato. Pero lo que sí no puede ser es que el propio fiduciario sea el beneficiario. Este sería un contrato nulo, por tanto, el fiduciario jamás podrá ser el beneficiario. Por otro lado, tenemos que decir que este es un contrato donde se utilizan fondos para operaciones de inversión o operaciones fiducias para las construcciones de obras públicas o para grandes proyectos de construcciones o simplemente una operación fiduciaria para financiamiento o simplemente una operación fiduciaria para beneficiar a ciertas personas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, por supuesto, para la educación de los hijos, normalmente un potentado entrega a una empresa financiera o un banco la cantidad de dinero donde deba realizar las inversiones. Y el fruto de esas inversiones, vamos a llamarle la ganancia o los intereses, en caso de que sea simplemente un interés dinerario. El fruto de esas inversiones es lo que se va a utilizar una vez deducida la comisión correspondiente, se va a utilizar para su entrega o para financiar, por ejemplo, la educación de un menor o de un hijo. Entonces, de esa manera se entrega los bienes, en este caso suma de dinero, a los efectos de darle una finalidad determinada. Y este es un negocio fiduciario particular. Pero el negocio fiduciario también puede ser de carácter público. Es decir, se puede entregar fondos públicos en fideicomiso, lo cual significa que esos fondos no podrán ser reprogramados en términos del derecho público, es decir, no podrá ser desviado para cumplir con otros menesteres o con otras obligaciones. Significa que deberá cumplirse con el destino propuesto. Vamos a suponer que sea para la construcción de un establecimiento sanitario, de un gran hospital. En ese caso, esos fondos, por más que el Estado necesite utilizar esos fondos para el pago de salario, comprar insumos o comprar medicamentos, lo que fuese, no podrá desviar por el hecho de que debe cumplir su finalidad determinada o predeterminada.
Esa es la finalidad real del fideicomiso. Por otro lado, el fideicomiso puede ser de inversión o puede ser, dijimos, destinado a construcciones, grandes construcciones, pero fundamentalmente lo que los bancos y las entidades financieras tienen el deber como fiduciario de constantemente asesorar al cliente. Asesorar al cliente a los efectos de realizar una buena inversión para buscar las inversiones realmente más seguras y más beneficiosas. Realmente no se trata de que deba hacer cualquier tipo de inversión, porque ustedes saben que hay las famosas inversiones de alto riesgo, lo que significa que uno puede hacer una inversión pero con el riesgo de que quede sin la nada. Así es que el principal deber de la empresa fiduciaria es asesorar al cliente para realizar una buena inversión y una inversión provechosa para el cliente. Y por otro lado, mantener la información constante. Una información que le pueda ilustrar al... Bueno, por otro lado, que las empresas financieras, dijimos ya que tenía que tener acciones nominativas y también debe tener un directorio, al igual que el Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay tiene un directorio encabezado por un presidente y 4 miembros, es decir, 5 en total. Lo mismo se repite para este tipo de empresas. Como mínimo, debe tener un presidente y 4 directores. O más, al igual que todas los bancos y las entidades financieras. Ahora, en las partes intervinientes ya hablamos, entonces vamos a hablar de lo que es algo muy importante, que se trata que el fiduciario asume una obligación con relación tanto a los terceros como con relación al fideicomitente y al beneficiario. Y esa obligación que asume es una obligación de medio. Entonces es muy importante, una obligación de medio y no de resultado. Lo cual significa que si es que el fiduciario se ve en la imposibilidad de cumplir con la finalidad por la falta de provisión de fondos suficientes, entonces el fiduciario puede puede presentar la renuncia, pero ante la superintendencia de bancos, por razones justificadas. Entonces la superintendencia de bancos deberá tramitar notificando a los fideicomitentes y a los beneficiarios de la renuncia al fiduciario. Pero es igual, el mismo derecho impone la ley para el constituyente, el fideicomitente. Puede pedir el cambio del fiduciario también ante la superintendencia de bancos a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el contrato inicialmente. Bueno, y... Profesor, tengo pregunta. ¿Cómo le va? ¿Qué El doctor Rubén Soji le saluda. ¿Cómo está, Rubén? Doctor, ¿empresas fiduciarias existen en el Paraguay? Yo sé que bancos y entidades financieras sí. Y yo tengo el mismo conocimiento. Conozco los bancos que tienen suficiente contratos contratos de fideicomiso. La segunda pregunta es, usted tiene que trasladar su patrimonio, por ejemplo, en una fideicomiso forestal. Sí.
¿qué se traslada? ¿La propiedad o el producto? ¿Cómo es la Bueno, así fiduciaria es. que El está primer tan en boga? requisito, uno de los requisitos para poder operar, tanto para los bancos y financieras, es, por eso dijimos que debe tener al inicio las condiciones técnicas necesarias, lo cual significa que debe tener un patrimonio separado. El patrimonio particular, como de todas las actividades bancarias, que lo significa el patrimonio inmobiliario, las cuentas, los depósitos, caja de ahorro, CDA, etcétera. Esto es por separado del patrimonio fideicomitio. ¿Por qué? Debe llevar una contabilidad separada, tanto del fideicomiso como del patrimonio del banco y su actividad bancaria y financiera. Muy bien. Esto significa que en caso de que exista acreedores del banco o de la empresa fiduciaria que promueva alguna acción, esa acción no puede alcanzar al patrimonio fideicomitido porque tiene un patrimonio autónomo, un patrimonio independiente, un patrimonio separado. Lo mismo ocurre que si se iniciara alguna ejecución contra el fideicomitente, tampoco alcanza al patrimonio fideicomitido. Por eso se inscribe en los registros públicos y por eso también el banco lleva como un patrimonio autónomo y una contabilidad separada. Los embargos de ambos lados no alcanzan al fideicomiso. Solamente los acreedores del fiduciante o fideicomitente, en caso de que el fideicomiso se haya celebrado a los efectos de defraudar a acreedores preexistentes o realizar fraudes de otra naturaleza, es lo que el fideicomiso podrá ser anulado con posterioridad. Fuera de esos casos, tanto la quiebra del banco, concurso de acreedores del embargos, ni otras acciones no alcanzan el patrimonio fideicomitido. Entonces, esa es la ventaja que tiene el fideicomiso desde ese punto de vista. Y la última, profesor. Sí. Por ejemplo, el ejemplo que usted da, el Estado consigue un dinero para hacer un hospital y se hará con fideicomiso. ¿Cómo es eso? El fiduciario va a entregar los fondos de la construcción a medida que la obra avanza o le paga todo o da todo de un solo golpe, porque ahí lo que están los problemas, pues. ¿Cómo es el control, por En este ejemplo, caso, si el BID le da al Estado paraguayo en fideicomiso un dinero para un hospital? claro, y vamos a suponer que el fiduciario va a ser un banco de cierta jerarquía. Es más o menos parecido a la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, ese banco va a actuar como fiduciario. El fiduciante va a ser el Estado y el beneficiario va a ser, después de la licitación, se va a hacer una licitación pública porque la licitación hay que recordar que la licitación es el procedimiento de contratación en el derecho público, ¿verdad? Es igual, si fuese un particular va a contratar directamente, bueno, tiene necesidad, puede pedir, algunos exigentes pueden pedir un concurso de precios o algo de eso. Nada impide también que un particular pida ofertas, pero tratándose de contrataciones públicas, hay un procedimiento y ese procedimiento de contratación es la licitación pública. Bueno, entonces se va a llamar a licitación pública y va a ganar la empresa Guadalupe S.A., por decir.
una vez que gane esa empresa, entonces va a presentar y que quede todo firme, va a presentar su contrato con el Estado. Va a contratar con el Estado y dentro del contrato se va a prever exactamente las condiciones. Y vamos a suponer que para el inicio, como normalmente es, para el inicio se va a entregar un 30%. Luego de la verificación de que haya progresado los trabajos y ha pasado ese porcentaje, entonces se reclamará la otra. Para eso está el que va a dictaminar sobre eso, va a ser el fiscal de la obra. El fiscal de la obra, que es otra vez, puede ser una empresa o una entidad autónoma, no dependiente ni del Estado ni tampoco del fiduciario. Porque acá se va a lo que estamos buscando y que lo que se trata es de que no exista connivencia, porque solamente la connivencia es lo que puede dar oportunidad a cualquier tipo de fraude. Pero esto es muy seguro desde ese punto de vista, ¿verdad? El fondo está, nadie toca, se va desembolsando después de todas las verificaciones y sigue adelante. Y es normalmente, es una forma, mi querido Rubén, es una forma más o menos de evitar lo que a vos te preocupa, la corrupción. Es la forma, porque vos para cobrar al Estado, y me van a disculpar la gente, porque yo ya tengo una cantidad de años de experiencia en este campo. O para cobrar el Estado al Estado, ese segundo desembolso o el primer desembolso, desafortunadamente tengo que decir la verdad, hay que pagar. Hay que pagar un porcentaje. Hay que Entonces, hablar con el cajón. entonces, compañero, para evitar todo eso es lo que se trata de hacer esto. Bueno, pero de todas maneras vemos que el procedimiento es bastante interesante desde ese punto de vista. ¿Cómo termina esto? Esto termina, concluye el contrato por el vencimiento del plazo o por la renuncia de las partes o sencillamente porque existe lo que se llama rescisión contractual porque las partes se ponen de acuerdo a dejar sin efecto a partir de una fecha determinada. Y bueno, así estamos concluyendo. Muchas gracias, profesor. Estamos concluyendo esto. Y nos vamos al otro muy sencillo que es la caja fuerte, caja de custodia, caja de seguridad, cajetilla de seguridad le llama la legislación colombiana, cajetilla de seguridad. Realmente la caja de seguridad es un contrato, le llaman locación de caja de seguridad porque es un contrato mixto, un contrato donde tiene de locación y que tiene también un servicio de seguridad. ¿Por qué? Porque en la caja de seguridad el banco tiene en un lugar más seguro, cerca de donde tiene su bóveda de tesoro, los lugares donde se construye a los efectos de que el cliente pueda contratar una caja de seguridad y funciona de una manera en que el banco entrega normalmente, existe lo que se llama dos llaves, se entrega dos llaves, uno de ellos mantiene el banco y el otro tiene el cliente. El cliente puede actuar por iniciativa propia o personalmente o puede otorgar a su vez poder para alguien que esté facultado a revisar la caja de seguridad. En esta caja de seguridad realmente lo que se trata de guardar son valores importantes. Valores importantes como por ejemplo las acciones. Las acciones anteriormente, todas las acciones, por ejemplo en las sociedades anónimas, se guardaban en una caja de seguridad y se entregaba al
al titular un certificado donde decía el banco que ellos tenían bajo su poder, por ejemplo, 1000 acciones de Paraguay Refresco Sociedad Anónima perteneciente a don Rubén Soski. Entonces con ese certificado iba a la asamblea. No tenía necesidad de llevar la cantidad de acciones por la espalda y presentar allá y contar uno por uno. Entonces, en la caja de seguridad se guarda tanto valores como también joyas muy valiosas, o también se guarda dinero en efectivo, por ejemplo dólares, o se guarda también euros, etcétera, ¿verdad? Bueno, ese es el objetivo. Ahora, ¿qué está prohibido? La guarda en la caja de seguridad está prohibido todos los productos inflamables o los productos prohibidos, lo cual significa que en la caja de seguridad no vamos a poder guardar, por ejemplo, un pan de droga, de cocaína. Tampoco vamos a poder guardar ahí armas. Tampoco vamos a poder guardar ahí productos inflamables, como por ejemplo algo de pólvora, etcétera, algo que contenga pólvora, etcétera. Todo eso está prohibido. Ahora, ¿qué es lo que dice el banco? ¿Qué es lo que le otorga el banco? El banco le da una seguridad, es decir, debe tener una caja que resulte idónea por su construcción, que anteriormente se hacía de cemento, por su construcción, para que sea impermeable tanto a lo que va a ser un incendio o lo que va a ser un asalto. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que ofrece el banco. Y dice nuestro código, dice, el servicio de custodia en caja fuerte, el banco responde al usuario de la idoneidad y seguridad de los locales y de la integridad de las cajas, salvo caso fortuito. Muy bien. El tema del caso fortuito se supone que va a ser un incendio, por ejemplo. Un incendio no provocado. Un incendio que se produce. Entonces, solamente en ese caso es que el banco podrá eximirse de responsabilidad, porque el banco garantiza la idoneidad y la seguridad de su local y la integridad de los. Estoy repitiendo esto porque les quiero comentar una jurisprudencia argentina de avanzada sobre este tema. Cuando finalmente condenó al banco en el caso de un incendio, cuando se destruyó la caja de seguridad, entonces igualmente condenó al banco al pago de la indemnización por la pérdida del contenido de la caja de seguridad. Es decir que en la caja de seguridad, en este caso, lo que el banco tiene que realmente asegurar es la integridad de la caja, que no sea vulnerable ni siquiera al fuego y ni siquiera a los asaltos. Por otro lado, nosotros vemos que puede ocurrir que un usuario tenga alquilada una caja de seguridad. Y obviamente las obligaciones del usuario es el pago de las mensualidades y el respeto también de las prohibiciones que se establecen en la ley y en los contratos, que significa que no deberá
introducir materiales inflamables, armas o sustancias prohibidas. Nos vamos a meter nosotros un paquete de marihuana o de cocaína, ¿verdad? Están las obligaciones del usuario. Y las obligaciones del banco es preservar esa seguridad solicitada por... Entre las obligaciones del usuario está, por supuesto, el pago de las mensualidades. Y por el otro lado, el servicio de custodia mediante un sistema de seguridad que va a ofrecer el banco. Ahora, ¿qué pasa? Si por ahí el usuario muere, se declara en quiebra, recibe una demanda. Bueno, en primer término, vamos a partir de que el usuario puede tener alguna demanda y se solicita un embargo. ¿Qué puede hacerse? Puesto que la caja de seguridad solamente puede abrirse con 2 llaves, una primera que mantiene el banco y la otra que tiene el cliente. En este caso, el juez deberá ordenar el embargo y el oficial de justicia deberá presentarse a lacrar la caja de seguridad, a sellar y a dejar allí una copia una copia pegada por la caja del mandamiento de embargo, para que cuando llegue el momento de la ejecución de una sentencia de remate pueda ordenar el juez la apertura de esa caja a los efectos de poder realizar el inventario de los bienes que contiene esa caja, que puede ser perfectamente bienes, valores, títulos de crédito, CDA, acciones, joyas, oro, puede ser también dinero en efectivo, etc. Entonces, cuando llegue el momento, se va a ordenar la apertura. ¿Qué pasa si es que se declara en quiebra el usuario? En ese caso, el síndico que asume la representación de la masa y por supuesto también del fallido es el que va a solicitar la apertura con la presencia del actuario o del juez y hacer un relevamiento del contenido de la caja de seguridad. ¿Qué pasa si muere? En el juicio sucesorio, el juez de la sucesión va en primer término ordenar el lacrado y la seguridad de tal forma que no se pueda violentar la caja de seguridad, para que después, al término del inventario de avalúo, pueda abrirse y revisar el contenido y hacer un inventario para que luego los herederos pudieran distribuirse. Hay un caso famoso de una caja de seguridad acá en el Paraguay donde se había dejado en un banco, pero evidentemente en connivencia de una parte de los herederos que manejaba esa caja de seguridad. Ellos no abrieron la caja de seguridad, pero agujerearon por la parte trasera, por atrás. Y ahí sacaron las joyas y sustituyeron todas las joyas por otras que no eran originales. Por supuesto, de un valor menor, absolutamente menor. Y llevaron las joyas realmente valiosas. Cuando terminó el juicio sucesorio, que duró bastante tiempo por las peleas existentes, se ordenó la apertura. Y en esa apertura fueron a encontrar ya las joyas
no originales. Entonces, vemos nomás que también en la jurisprudencia nuestra existe circunstancia de esta naturaleza. Bueno, se extingue el contrato, por supuesto, por el vencimiento del plazo, y se extingue también el contrato de común acuerdo por la rescisión del contrato, o en caso de que el usuario no cumpla con sus obligaciones, que significa el pago de las cuotas correspondientes, entonces el banco tiene la posibilidad de rescindir el contrato, pero debe notificar al usuario y esperar 6 meses para la apertura. Es decir, ya bastante tiempo, de gracia que establece la ley, establece 6 meses después a los efectos de poder lograr la apertura de la caja. Y por supuesto, si hay bienes o valores en la caja de seguridad, se va a utilizar a los efectos del cobro de las mensualidades que dejó de percibir el banco. Bueno, señores, nos preparamos para el día lunes, para nuestro segundo examen. Así mismo, profe. Gracias, profesor. Bueno, Buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias, profesor. Gracias, profesor.